había sobrevivido a las salas de juicio más duras del país, enfrentándose a criminales, mentirosos y a lo peor de la humanidad. Sin embargo, nada lo preparó para el momento en que pisó el porche de su propia casa y se dio cuenta de que no estaba a salvo ni siquiera en su propio vecindario. Todo empezó con susurros, luego con miradas, y después con esas sonrisas falsas que llevan una advertencia silenciosa. No perteneces aquí. Y cuando los vecinos finalmente cruzaron la línea, llamando a la policía con una mentira que pudo haberle costado la vida, una verdad quedó dolorosamente clara. La justicia no significa nada cuando la gente juzga el color de tu piel antes que tu carácter. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. La familia Johnson siempre había soñado con tener un lugar al que llamar hogar, un vecindario tranquilo donde sus hijos pudieran jugar con seguridad y crecer sin miedo. Marcus Johnson, un juez federal dedicado, conocido por su imparcialidad e integridad, había pasado décadas defendiendo la ley y garantizando justicia a innumerables personas que no tenían voz. Su esposa, Angela, era una maestra compasiva, y sus dos hijos, Maya de 10 años y Jordan de 7, eran inteligentes, curiosos y llenos de vida. Cuando encontraron una casa encantadora en Maplewood, una comunidad suburbana mayoritariamente blanca, pensaron que por fin habían hallado su refugio. Las cajas se desempacaron, las habitaciones se llenaron de risas y por un breve momento todo se sintió como un nuevo comienzo. Pero no tardó en aparecer la incomodidad. Los vecinos que antes sonreían con cortesía empezaron a lanzar miradas de reojo. Los susurros flotaban a su paso y pequeñas ofensas sutiles comenzaron a acumularse. Los buzones aparecían abiertos, los jardines eran observados con sospecha y los saludos casuales eran respondidos con un silencio frío. Marcus intentó restarle importancia, diciéndose que solo era la incomodidad de ser nuevo en el lugar, pero Angela sintió el peso de inmediato. Sus hijos lo estaban notando, y él también. La tensión era una tormenta silenciosa que se formaba bajo la superficie, esperando el día en que estallara. Cada golpe en la puerta, cada mirada desde el otro lado de la calle se sentía cargada de juicio. Lo que parecía un nuevo comienzo estaba revelándose lentamente como un campo de batalla de prejuicios, poniendo a prueba no solo su paciencia, sino también su dignidad y su sensación de seguridad en un país al que Marcus había jurado servir. Al principio, el acoso fue pequeño, casi invisible para los de afuera. Una bolsa de basura tirada en su jardín, una cortadora de césped dejada encendida demasiado cerca de su entrada, susurros que cortaban el vecindario como hielo. Los Johnson intentaron ignorarlo, diciéndose que quizá algunos vecinos solo desconfiaban de los recién llegados. Pero la sutileza no duró mucho. Pronto las miradas se volvieron directas y los comentarios más fuertes. «Ellos no pertenecen aquí», murmuró un vecino, lo suficientemente alto como para que Marcus lo escuchara mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Otro dejó una nota en su puerta con una advertencia. «Este es nuestro vecindario. Ten cuidado por donde caminas». Angela trató de proteger a Maya y a Jordan de la tensión creciente, pero los niños se dieron cuenta. Maya preguntaba por qué los vecinos ya no le sonreían y Jordan se preguntaba en voz alta por qué los miraban cada vez que jugaban afuera. Una noche, cuando Marcus regresaba del trabajo, un grupo de vecinos se reunió cerca de la entrada. Sus voces se oían duras y acusatorias. Al parecer, alguien se había quejado de que la familia Johnson había organizado una pequeña reunión en el patio. Una parrillada tranquila con algunos amigos, nada ruidoso ni molesto. Marcus lo saludó con educación, intentando calmar la situación, pero la hostilidad solo aumentó. Las palabras escalaron a empujones, aunque Marcus y su familia nunca respondieron. Entonces llegaron las llamadas. Alguien había llamado a la policía afirmando que Marcus había amenazado a los vecinos. De repente, los Johnson se enfrentaban a un peligro distinto, uno que llevaba el peso de la autoridad y el riesgo de la violencia. En cuestión de minutos, llegaron los agentes uniformados, con una presencia pesada y expresiones duras. Marcus se quedó en el porche, con las manos en alto, tratando de explicar con calma, pero cada palabra parecía caer en oídos sordos. Los vecinos contaron su versión con un miedo exagerado, pintando a Marcus como el agresor. Angela intervino,
con la voz temblorosa, insistiendo que no había pasado nada, que ellos eran los acosados. La desconfianza de los agentes era palpable. Marcus, un hombre acostumbrado a controlar las salas de juicio con autoridad serena, sintió una tensión familiar en el pecho. La frustración de ser juzgado no por sus actos, sino por el color de su piel. Los minutos se alargaron como horas. Las cámaras de los teléfonos de los vecinos comenzaron a grabar, exhibiendo a la familia como si fueran criminales. Marcus volvió a intentar hablar, subrayando su inocencia, pero cada intento se encontró con escepticismo. Los Johnson no habían hecho nada malo, y aún así estaban acorralados, atrapados por el prejuicio y las suposiciones. En ese momento, Marcus supo que aquella confrontación podía terminar de cualquier manera. Ya no se trataba solo de un nuevo hogar, sino de supervivencia, dignidad y de la frágil línea que separa la justicia de la injusticia. La tensión frente a la casa de los Johnson había llegado a un punto de ebullición. Los vecinos gritaban, señalaban con el dedo y levantaban sus cámaras, cada uno convencido de haber captado una prueba de algo indebido. La policía, respondiendo a las quejas, permanecía firme en la entrada, con las manos cerca de sus cinturones y la mirada tensa. Marcus mantenía la voz serena, explicando con calma que no había pasado nada, que su familia simplemente había estado jugando afuera. Pero allí la calma no significaba nada. Las miradas de los agentes se quedaban clavadas con desconfianza, su lenguaje corporal era rígido y cada palabra que decía parecía retorcerse en el aire. «Apártese», ordenó uno de los oficiales, atrapado entre protocolo y un prejuicio que ni siquiera reconocía en sí mismo. Marcus sabía que la situación podía salirse de control en cualquier segundo. Vio el miedo en los ojos de sus hijos y cómo las manos de Angela temblaban mientras intentaba protegerlos. Una tarde cualquiera en su nuevo hogar se había transformado en una escena de intimidación y humillación creada completamente a partir del sesgo y la discriminación. Entonces, en un solo movimiento controlado, Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó su identificación. «Soy juez federal», dijo, con una voz tranquila pero firme. Las palabras atravesaron el caos como un trueno. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los vecinos quedaron paralizados a mitad de frase, sus sonrisas soberbias se desvanecieron en shock e incredulidad. Los oficiales retrocedieron instintivamente, leyendo la credencial en un silencio atónito, mientras su desconfianza anterior se desmoronaba instantáneamente. El peso del momento fue enorme. El mismo hombre al que trataban como una amenaza potencial era en realidad un guardián de la ley. Las mentiras de los vecinos, su escalada y su acoso quedaron expuestas en segundos. La realidad del prejuicio, que incluso un hombre que hace cumplir la justicia a diario puede ser cuestionado y acosado, golpeó con más fuerza que nunca. Fue una lección poderosa e inolvidable. La injusticia no discrimina por títulos o cargos. En ese instante, el hogar de los Johnson, que antes era un lugar de miedo, se convirtió en un silencioso testimonio de dignidad, verdad y coraje para mantenerse firmes. Tras la revelación, el vecindario cayó en un silencio atónito. Los mismos vecinos que acosaban, susurraban y llamaban a la policía, ahora evitaban el contacto visual, su arrogancia disuelta en vergüenza. Los agentes, antes tensos y acusadores, ofrecieron disculpas discretas, aunque el daño ya había sido hecho. Para los Johnson, la experiencia fue un duro recordatorio de que incluso en un país gobernado por leyes, el prejuicio puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Marcus regresó al interior de la casa, abrazando a sus hijos con fuerza, mientras Angela recogía los restos de una tarde interrumpida, intentando devolverle a su familia una sensación de normalidad. Pero el incidente dejó una marca más profunda. Reveló cómo las suposiciones, el miedo y el prejuicio pueden convertir interacciones cotidianas en momentos de injusticia. Fue una lección no solo para el vecindario, sino para la sociedad en general. El prejuicio, tanto sistémico como personal, puede afectar a cualquiera, incluso a quienes hacen cumplir la ley. Y aunque los Johnson lograron salir con su dignidad intacta, incontables personas no corren la misma suerte. Esta historia permanece como un recordatorio de que la justicia es frágil cuando se enfrenta a la ignorancia y que el coraje se necesita todos los días,
no solo en las salas de juicio, sino también en las mismas calles que llamamos hogar. Si has vivido o presenciado una injusticia, comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que juntos podamos llevar este mensaje aún más lejos.